Bien, seguimos con el magnetismo. Ahora vamos a ver las ecuaciones del campo magnético. Bueno, para el caso de magnetostática. Primero que nada, en magnetostática nosotros estudiamos magnetostática. Ah, maldición, ¿qué pasó ahí? Ah, no, está. Ah, pucha. Ya, ay, me está haciendo leseo esta cosa acá. Ya. Ay, sí. Ya. En magnetostática, lo que son corrientes, el efecto de las corrientes magnetostáticas. Consideramos, esto es lo que no se me olvidó mencionar la clase pasada, consideramos corrientes estacionarias. Es decir, corriente de carga, es decir, hoy siempre estamos hablando de corriente de carga, que no varía en el tiempo. Es decir, una corriente, un cable que tiene una corriente perpetuamente andando de esa forma. Luego, la densidad de carga no va cambiando en el tiempo, son corrientes estacionarias, entonces el de ρ a dt es cero. No hay variación de la densidad de carga. La densidad de carga es siempre la misma. Están pasando cargas, las cargas se están moviendo, pero en un punto del espacio la densidad de carga es exactamente la misma. Lo mismo pasa que cuando el chorro de aceite queda cayendo, el flujo de aceite cae, pero en cada punto del espacio, en el mismo punto del espacio, la densidad de masa en ese caso se mantiene igual. Aquí la densidad de carga es la misma. No son las mismas cargas, hay cargas cambiando, pero en un sector de espacio, imagínense que hay 10 cargas. Claro, esas 10 cargas se mueven, pero llegan otras 10 cargas. Tal que siguen en el mismo espacio, habiendo la misma cantidad de cargas siempre. Es decir, la de ρ de t es cero. Eso implica entonces por la ecuación de continuidad, porque de ρ de t más divergencia j es cero, entonces implica que la divergencia de la densidad de corriente es cero. Ya, este es un comentario que se me olvidó mencionar la clase pasada. Sí, porque esto lo vamos a ocupar. Y de hecho es una de las cosas que caracteriza a la magnetostática. Que justamente, es decir, magnetostática es para corrientes estacionarias, flujo estacionario, y donde está caracterizado porque la divergencia del flujo es cero. Es decir, el flujo no es necesariamente cero, pero su divergencia sí es cero. Es decir, no hay acumulación, significa que no hay acumulación ni disipación de cargas en cada punto del espacio. Es decir, no se están acumulando ni se están desapareciendo. Las que llegan son las que salen. Es decir, las que salen llegan como tantas como que salen. Bien, eso de la ecuación de continuidad que vimos al final de la clase pasada. Ahora, nosotros vimos que de la ley de Biot-Savart, ¡ay, qué horrible que me salió Savart! Bueno, Biot-Savart, ahí está mejor. ¿Qué tenemos? Tenemos que el campo magnético lo podemos calcular como, esto es como el equivalente a la ley de Coulomb, pero para la parte magnética es igual a
mu0 partido por 4pi integral sobre j de r' cruz este r de acá, r unitario, partido por r cuadrado. A de 3r'. Vale, recuerdo que este r vector es r menos r'. Integramos sobre la variable prima, la integral va sobre la variable prima, y R es el 100', es el lugar donde estamos midiendo el campo magnético. Por eso tengo B en R. Si nosotros queremos, calcular, es decir, si queremos calcular la divergencia de esto, si calculamos la divergencia de B, ¿qué nos queda? Nos queda podemos meter la divergencia dentro de mu0 partido por 4pi, es una constante, divergencia es un operador diferencial, para las constantes que salen fuera. Puedo meter la divergencia dentro de la integral, porque integral sobre la variable r', la divergencia sobre la variable r nada más. Y me queda entonces divergencia de j cruz r unitario partido por r cuadrado a de 3r'. Ya. Y calcularía, esta es como la daría un producto, y me queda, porque la divergencia de j cruz, la divergencia de producto entre dos vectores, me queda igual a, bueno, me queda más largo, me queda r unitario partido por r cuadrado punto el rotor de j, menos aquí lo anoto porque yo no me sé estas cosas de memoria, j punto el rotor de r unitario partido por r cuadrado. ¿No? Es como una un producto. Es decir, la un producto. Lo que pasa es que la un producto cruz. Pueden deducirlo si quieren la divergencia de A cruz B y mostrar que da eso. No es difícil, es un poco largo nomás, pero no es difícil. Es cosa de hacer producto cruz, hacer la divergencia, calcular la derivada y es puro usar la derivada del producto. Primero que nada, observamos que esta cosa acá, el rotor de J es 0. El rotor, por una razón obvia, J depende de R', y yo estoy ideando con respecto a R. Entonces eso es 0. Además, ya es menos trivial, porque depende de R' y estoy ideando con respecto a R. Lo otro que no es, bueno, también no es tan difícil, el rotor de R unitario partido por R cuadrado también es 0. Pues justamente uno puede decir que es decir, uno sabe que R unitario partido por R cuadrado es igual a menos el gradiente de 1 partido por R. Entonces, no menos, creo que sí. Entonces tengo, es decir, R sobre R cuadrado, R unitario sobre R cuadrado, es el gradiente de una función. Y el rotor de un gradiente siempre es 0. Por lo tanto, tengo al tiro que mi primera ecuación importante, divergencia de B, es 0. ¿Profe? Sí, dime. Y para el punto de discontinuidad de R igual a 0, porque si no me equivoco, para la divergencia de 1 partido en R existe un valor, creo que era 4pi, o 2pi, algo así. Ah, sí, para divergencia. Sí, claro, bueno, obviamente para la divergencia, para el laplaciano de 1 partido de R es el 4pi, no, creo que es menos 4pi la delta de Dirac. Sí, pero sigue siendo constante, sí, y se va con la derivada. Me acabo de dar Exactamente, sí. cuenta. Sí. No debería afectar.
Ahí está mejor. Ya. Tenemos nuestra primera ecuación. Tenemos la divergencia. Para caracterizar un campo vectorial, lo que uno necesita, claro, suponiendo que es continuo el campo y todo el cuento, necesitamos su divergencia. Por eso estamos calculando esto, necesitamos su divergencia y su rotor. Por eso para el campo eléctrico teníamos la electrostática está caracterizada por la divergencia del campo eléctrico y su rotor. Y con eso sacamos todas las conclusiones que queríamos. Entonces ahora lo que necesitamos es justamente, obviamente, calcular el rotor. Calculamos el rotor, este es un poquito más largo, pero es la misma idea. Usamos la idea de rotor de B. Hacemos exactamente lo mismo. Nos queda, bueno, podemos sacar el mu0 partido por 4pi, la constante. Integrar rotor de J cruz R sobre R cuadrado. Paréntesis acá. Aquí si sabes cuál es primero y cuál después. De 3R'. Bien. Esto es igual a, bueno, al mu0 partido por 4pi. Integral de paréntesis. Ahora el rotor de esta cosa es fórmulas, es decir, fórmulas matemáticas nomás, el rotor de un producto cruz. Hay 4 términos. Aquí me dan 4 términos, claro, porque me parece el rotor de un producto cruz, me aparecen 4 términos, pero 2 de ellos son 0, porque van a aparecer derivadas de J, pero J, como dijimos antes, depende de R', no depende de R. Entonces, con las derivadas con respecto y el gradiente, digo, el rotor, son derivadas con respecto a R, no a R'. Entonces, la deriva de J son 0. Entonces, solamente me quedan 2 términos. Me queda el J divergencia de R partido por R cuadrado menos J punto gradiente de R partido por R cuadrado. Los otros términos que no considero son justamente intercambiar el J con el R unitario sobre R cuadrado. Pero justamente esos son derivadas de J. Entonces, esos 2 términos no los considero porque, bueno, lo único que hacen es entorpecer. A de 3R'. Bien. Divergencia, bueno, la divergencia... maldición. Divergencia de R unitario sobre R cuadrado es lo que dijiste recién, es 4pi delta de la delta de Dirac de R, vector. Pero claro, porque como dijimos, el R unitario sobre R es menos el gradiente de 1 partido por R, es decir, es menos el laplaciano de 1 partido por R, y el laplaciano de 1 partido por R, eso lo hizo Nicolás en alguna ayudantía, porque le pedí que lo hiciera, en la primera ayudantía, tiene que elegir y demostrar justamente que me da la delta de Dirac. Pues porque se ocupa varias veces, no solo aquí, sino se ocupa de nuevo esta cosa. Entonces ya tengo el primer término, ya sé que me queda una delta, eso me simplifica. Ahora el segundo término. El segundo término, este segundo término lo puedo colocar como menos, nota, coloquemos como nota, para decir que es el primer término, el segundo término. El menos J punto gradiente, digo, J punto gradiente de R unitario sobre R cuadrado. Esto es exactamente igual que J punto gradiente prima. Ahora, ¿qué estoy haciendo? En vez de derivar con respecto a R, estoy derivando con respecto a R prima de R sobre
R cuadrado. Diría con respecto, es decir, diría R unitario sobre R cuadrado con respecto a R, o diría lo con respecto a R', es lo mismo salvo un signo menos, porque claro, tengo les recuerdo que el R vector es R menos R'. Claro, si yo digo con respecto a R, es lo mismo que diría lo con respecto a R', pero me aparece un signo menos. Es exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿para qué hace uno esta cosa? Es un truco sucio, pero que sirve. Es, ya, si vemos por la componente, ahora bien, aquí yo tengo vector J punto, un operador vectorial, que es el gradiente, que fue aplicado sobre un vector. Si hacemos por componente, porque esto me da 3 componentes, si hacemos por componentes, vamos por la componente, bueno, por la primera componente X, da lo mismo. La Y y la Z es exactamente lo mismo. ¿Qué tengo? Tengo J punto gradiente prima de X, X menos X prima dividido por R cuadrado. Esa es la componente X de ese cálculo. Lo mismo hace con la componente Y, lo mismo con la componente Z, exactamente lo mismo. La gracia de eso es que yo puedo escribir esto de... La gracia es que ahora puedo trabajar con cosas más fáciles de manejar. Es decir, vectorialmente también se podría, pero es como más complicado. Ya esto es el divergencia, perdón. Esto es lo mismo que la divergencia prima de X menos X prima, X menos X prima partido por R cuadrado, J vector. Ya, esto es lo que no hubiese podido hacer con vectorialmente, porque me queda la divergencia de R unitario por J vector. ¿Qué es ese producto? Es un producto que no es ni producto crudo ni producto punto de 2 vectores. Entonces, por eso usamos por componentes, o si no, no se entiende qué está haciendo uno. Pero componente más sencillo, menos X menos X prima. Ahora bien, si dan cuenta, este le daría un producto. Entonces, X menos X prima partido por R al... Ah, no, pero estos son R al cubo, perdón. Se me olvidó que esto es R al cubo. Es también es R al cubo. Claro, porque necesito quitarle el módulo. Si coloco X menos X prima, no estoy colocando un módulo. Tengo que dividirlo por 3. Da lo mismo en todo caso, pero mejor hay que hacerlo en forma correcta. Eso por la divergencia de J. Eso. El primer término es si este término acá, si este término acá es ahí, es la idea de un producto. Y esa idea de producto le da el término que está a la izquierda, pero te sobra uno. Por eso uno le resta ese ahí. Ahora bien, aquí es donde ocupamos justamente que las corrientes son corrientes estacionarias, luego esto aquí es 0. Porque estamos con corriente estacionaria, divergencia J igual a 0, es lo que dije al principio. Y la de acá me queda la divergencia de una cantidad, da lo mismo lo que sea esa cantidad. Entonces, si nos damos cuenta, nos quedamos la integral ¿de qué es esta cosa acá? Así, J punto, eso, integral de J punto gradiente prima de X menos X prima partido por el R cubo, porque claro, tengo que normalizar el vector, A de 3R prima, y vimos que esto es igual a la divergencia prima, y ahí está la gracia por qué coloqué prima, de X menos X prima partido por R cubo por J. A de 3R prima. La gracia de colocar prima es porque ahora puedo usar el teorema de la divergencia. Si no fuera prima, no puedo usar el teorema de la divergencia. No hay divergencia. La teorema de la divergencia tengo que estar el laplaciano, es decir, la divergencia tiene que ser derivada con respecto a las variables con las cuales estoy integrando. Si no, podría sacar perfectamente fuera de la integral eso y no se aplica la teorema de la divergencia.
Entonces, bueno, entonces me queda la integral cerrada sobre la superficie de x menos x' partido por r cubo j a de 3r'. Ahora bien, si nosotros suponemos, aquí típico, ahora lo típico, yo estoy integrando sobre un volumen. Ahora bien, puedo tomar el volumen todo el espacio. Si yo tomo todo el espacio, y supongo que las corrientes no crecen como el R cuadrado, o mejor aún, que las corrientes, el flujo corriente esté acotado en el espacio, entonces yo considero simplemente un volumen suficientemente grande que contenga todas las corrientes, luego en el borde no tengo corrientes, o me lo tiro al infinito. Entonces esto es 0. Porque el S, la superficie la tiendo al infinito, si tomo todo lo infinito. Ahí entonces tengo un decremento 1 partido por r cuadrado, y si los J crecen con r cuadrado, que es más lento que eso, bueno, simple, se me mueren en el borde. O mejor aún, usualmente la densidad corriente usualmente está acotada en el espacio. Y si está acotado en el espacio, bueno, en algún punto J va a ser 0, y sobre superficie más grande que eso, esa integral es 0. Por lo tanto, me queda que me queda aquí. Entonces la segunda me queda 0, está acá, esta integral de acá me queda, vimos que me va a quedar 0, por lo que acabamos de hacer recién, y la primera me queda un 4pi por la delta de Dirac. Eso me queda simplemente, bueno, lo anoto, tenía el rotor de, bueno, anotémoslo, rotor de B igual a mu0 por, que era lo que tenía, mu0 partido por 4pi, ahí está. Mu0 partido por 4pi, integral de J en R' por la delta de Dirac de R menos R'. Ahí hay un 4pi, se me olvidó 4pi. De 3R'. Bueno, este 4pi sin nada. Esa es la gracia por cual la de Biot-Savart es la constante, no era una constante mu0, si uno lo coloca como mu0 partido por 4pi, porque finalmente se va a simplificar. Es decir, ese 4pi que aparecía arbitrario en la ley de Biot-Savart, claro, porque hay una constante que nosotros colocamos que era mu0 partido por 4pi. Podemos colocar una constante simplemente mu0. Pero decimos que se hecho eso, no se apareció el 4pi por todos lados. Hay unidades donde sí lo usan al revés. Pero bueno, yo prefiero la internacional y el sistema internacional. Y en ese se me simplifica el 4pi y me queda la delta. Entonces me queda que rotor de B es igual a mu0 por J. Que es conocido como ley de Ampere. Y ya tengo mis dos ecuaciones para la... Tengo mis dos ecuaciones, tengo la divergencia de B y tengo el rotor de B. Con eso debería poder caracterizar mi campo magnético. Así ya tengo mis dos ecuaciones. Ahora bien, esta es la versión diferencial del Ampere. Vamos a la versión integral. La versión integral es simplemente aplicar la integral sobre una superficie de rotor de B, punto de A. Esto es, vale, integral sobre la superficie de mu0 por J, punto diferencial de área. Es decir, yo tengo, bueno, lo que tengo es una superficie aquí
y sobre esta superficie está atravesando líneas de corriente este es mi J. La corriente que está pasando aquí a través de esto. Y aquí yo tengo... y aquí yo integro, tengo esta línea acá. Esa línea es imaginaria, nada más. La negra es imaginaria, la roja es lo que, bueno, te puedo llamar J, gamma. Y la superficie encerrada por esa línea. A ver, ahora, aquí. Ya, integro sobre esa superficie y ¿qué me queda? Ah, la integral de, aquí me queda simplemente la integral sobre gamma, este es el teorema de Stokes, de B punto de L. La diferencial de largo es la integral de línea sobre esa línea negra que dibujé. Y lo que me queda a la izquierda es mu0 por la integral de J. J, ¿pero qué es J? J son la línea de carga. Es decir, la línea de carga, son la densidad de carga, la densidad de flujo de carga. Y si yo integro sobre esa superficie, son todas las corrientes, la corriente total que atraviesa esa superficie. Es decir, es la corriente eléctrica encerrada por eso. Es decir, esta corriente I bueno, maldición. Es decir, I encerrada es la integral de J punto de A, porque J es la densidad de corriente, entonces la integral sobre esa superficie es la corriente que atraviesa, superficie. ¿Qué superficie? La que está caracterizada por esta superficie ahí. Ese es ahí. Y esta es la versión integral de la ley de Ampère, que es muy útil de... Un ejemplo simple. Un ejemplo simple. Si yo tengo una línea de carga aquí que va así, corriente I, y quiero calcular el campo magnético de esto. Imagínense, yo hago hago esta línea gamma, corriente I, y calcular esto es simplemente, esta es como la versión de la ley de Gauss, pero para la parte magnética. Pero es distinto porque la ley de Gauss es el cálculo de flujo, aquí es el cálculo de línea campo eléctrico nada más. Entonces, la integral sobre esa trayectoria gamma de B punto de L. Ahora bien, por simetría, esto solo depende del radio. Aquí un radio R. Va a ser constante, me queda entonces B integral de cerrar sobre gamma a dl. Me queda simplemente eso, porque claro, el campo magnético, yo sé que va ortogonal, va a ser constante, va en la misma dirección que el dl, y esto me queda B por 2 pi r, pero eso es igual a mu0 por toda la corriente que atraviesa esa superficie. Pero toda la corriente que atraviesa esa superficie simplemente es I nada más, excepto el I encerrado. Luego me queda que el campo magnético, el módulo, es igual a mu0 I partido por 2 pi r, que es el perímetro de la circunferencia.
Entonces vemos que el campo magnético, la intensidad del campo magnético decrece como 1 partido por R cuando nos vamos alejando. Vectorialmente, me queda, si lo quieren vectorialmente, esto es mu0 por la corriente I, 2pi por R, y en la dirección, si usamos coordenadas, coordenadas cilíndricas, me queda el phi. Phi es la dirección, justamente, si aquí va la corriente, esto va al círculo, phi va justamente en esta dirección. Claro, la dirección hacia donde crece el ángulo phi. Ya. Entonces, ya. Y, gamma, no hombre, este gamma aquí, la corriente, el anillo. Sí, justamente este ciclo, esta trayectoria gamma, se le llama típicamente anillo amperiano, porque usamos la ley de Ampere para esta cosa. Digamos, esta es la versión integral de la ley de Ampere, pero bueno, nosotros usualmente vamos a usar la diferencial, que es la que me interesa. Bien, ahí tenemos el ejemplo. Ahora bien, nota comparativa. Esto es como un pequeño repaso. Nosotros teníamos la electrostática. Electroestática. Y ahora tenemos la magnetostática. Magnetostática. Todo esto como un resumen. En la electrostática teníamos dos ecuaciones que me las caracterizan. Uno es que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ partido por epsilon 0, que llamamos ley de Gauss. Corremos esto un poco más espallado, si no, no nos queda espacio. Eso. Ahí esto diríamos. Ahí sí. Aquí, para que me quede el espacio. Ya. Y teníamos que el rotor de E era igual a 0. Estas son las ecuaciones que caracterizan la electrostática. La magnetostática tenemos divergencia de B, ahora es la divergencia B la que es 0. Y el rotor de B ahora es distinto a 0. Rotor de B es igual a mu0 por J. Y esto es lo que le llaman, y esta es la ley de Ampere. Estas cuatro ecuaciones es lo que se conoce como las ecuaciones de Maxwell. Bueno, son las ecuaciones de Maxwell, pero para la estática, para la electrostática y la magnetostática. Las ecuaciones para la divergencia, bueno, como un pequeño spoiler. Las ecuaciones para la divergencia ya están listas. La divergencia E es ρ partido por epsilon 0 y la divergencia B es 0. Eso no va a cambiar, se va a mantener de aquí hasta el resto del curso igual. Esas no cambian. Las del rotor sí cambian. Para el rotor de E y rotor de B hay dos términos que faltan. Falta un término para el rotor de E y falta un término para el rotor de B. Se dan cuenta aquí las ecuaciones del campo eléctrico y el campo magnético están desacopladas, no están conectadas entre sí. Lo único que los conecta en forma indirecta es que, claro, para el campo eléctrico necesitamos cargas, el campo eléctrico es generado por cargas, el campo magnético es generado por corrientes de cargas. Pero no hay ninguna conexión entre el campo eléctrico y el campo magnético. Lo que después lo que viene a venir después, justamente los dos términos que me faltan
son justamente los términos que me acoplan el campo eléctrico con el campo magnético. Y por eso decimos que esta cosa, yo no estudio electricidad por un lado y magnetismo por otro lado. Bueno, ahora sí, porque no están acoplados, pero cuando en general los fenómenos genéricos, el campo eléctrico y el campo magnético están acoplados entre sí. Por eso nosotros hablamos de fenómenos electromagnéticos. Pero bueno, eso todavía falta un poquito. Sigamos con la magnetostática. Este es un resumen, ecuación de Maxwell, y esto lo completamos con Q por E, la otra ecuación importante, más B cruz B, que es la fuerza Lorentz. De sí, aquí consigo el campo eléctrico también, pero lo más relevante es la parte magnética. Bueno, esta es la fuerza de Lorentz, que me caracteriza cómo se comporta una partícula frente a estos campos. Tengo las ecuaciones que me generan los campos, y ahora tengo una fuerza que me dice cómo una partícula va a ser afectada por esos campos. Eso es lo más relevante. Y que más el fuerza Lorentz, sí, bueno, también hay que mencionar que también deducimos la ecuación de, esta otra ecuación también relevante, de ρ a de t, más divergencia de j, pero bueno, aquí dijimos que esto es cero. Esto es la ecuación de continuidad. Esto es un pequeño repaso, la ecuación de continuidad. Ya, esas son como las ecuaciones relevantes. Ahora bien, lo último que quiero comentar antes de terminar con este pequeño, esta página como esta es una página como de resumen de lo que es lo que hemos visto ahora. Lo que caracteriza el elemento básico para el campo electrostático son las cargas puntuales. Es decir, una carga puntual, y de esta carga puntuales salen sale línea de campo. Que son de esa forma. Esto es como lo más básico. Si la carga es positiva, tenemos línea de campo eléctrico A. Esto, campo eléctrico básico. Este es nuestro campo eléctrico. Si tenemos ahora, eso para el campo eléctrico, es lo más básico, es una carga puntual. Una carga puntual. Maldición. Carga puntual Q. Es como lo más básico que te genera un campo eléctrico. Después uno va sumando y va agregando. Esto es como el elemento, es como el ladrillo fundamental con cual yo construyo la electrostática. La magnetostática, el elemento básico no es una carga, es una corriente. Típicamente es una corriente. Imagínate que tengo mi corriente I aquí, esa, que está saliendo. Y esto me genera línea de campo magnético. La característica de la línea de campo magnético es que son circulares así. La maldición. Maldita sea. Bueno, dibujamos solamente dos. Me queda un poco mejor. Ya está. La maldición. No. Sí, lo mismo esto. Y mi campo magnético se me manifiesta de esta forma en las líneas de campo. Es decir, tengo un cable, estoy mirando el cable desde arriba. Viene el cable aquí y esto me genera campos magnéticos de esta forma. Es decir, mi elemento básico para la magnetostática son líneas de campo. Es decir, son líneas de corriente. Es una línea de corriente que me genera este campo de esa forma. Si yo quiero tener todo un flujo, simplemente integro esa línea de corriente. O puedo sumarlas, si fueran discretas,
o puedo integrarla, y al integrarlo me queda una densidad corriente, por eso uso necesito el J. Aquí necesito el J, y de hecho se encuentra en la ecuación de continuidad, me conecta a las dos cosas, el ρ, que es lo que me genera los campos eléctricos, y el J, que es lo que me genera los campos magnéticos. Pero bueno, en magnetostática, en magnetostática se dan cuenta, está desacoplado también, porque digo que el de ρ de T es 0 y el de divergencia J es 0. Entonces el divergencia J no está acoplado con la densidad corriente, perdón, con la densidad carga. Porque claro, me quedan dos ecuaciones desconectadas. Después justamente vamos a usar justamente la ecuación de continuidad para conectar esas dos cargas, esos dos campos. Pues se dan cuenta, tengo el ρ, de hecho aquí en la ecuación de continuidad está escondido justamente el acoplamiento entre los dos. Tengo el ρ que me genera el campo eléctrico y el J que me genera el campo magnético. Y están conectados entre sí. Eso me da la idea de que los campos eléctricos y los campos magnéticos van a estar, no van a ser independientes, van a estar conectados entre sí. Bueno, hasta el momento no, porque divergencia J es 0, entonces ni pesca la densidad de carga. Pero bueno, este es el pequeño resumen. Ya, sigamos. Esto es una hojita, una buena hoja como para que se recuerden. Ahora, sigamos con lo que sigue. Teníamos vamos a ver ahora lo que se llama el potencial vector. En electrostática nosotros teníamos que rotor de E es 0 y eso implicaba que existe un B, tal que esto es menos B, menos gradiente de B. Aquí la ventaja era obvia, tengo un campo vectorial E, que mi incógnita si tiene tres campos que son tres campos escalares que son las incógnitas, las componentes X y Z del campo eléctrico, y se me resume a simplemente lo conecto con un campo escalar que tiene una sola incógnita. Entonces aquí el beneficio es claro, tengo un campo eléctrico, tengo un campo vectorial incógnito, se me resume a encontrar un campo escalar incógnito nada más. En vez de tres componentes, solamente una. Para el campo magnético no es tan simple como eso. Es decir, no es tan bonito como eso. Como tenemos rotor de B distinto de 0, entonces ya no tenemos un campo escalar. Es decir, no tengo un potencial escalar. Pero yo tengo que divergencia de B es 0. Y eso implica que el B viene de el rotor de un campo vectorial. Bueno, aquí el beneficio no es tan grande porque, claro, tengo mi incógnita es el campo vectorial B, que tiene tres componentes, y lo transforma a mi problema que encontré el campo vectorial A, que también tiene componentes. La ventaja que tiene esta cosa es que si yo digo que, es decir, la ventaja es que no cualquier campo vectorial B me produce divergencia de B igual a 0, pero sí yo puedo pescar cualquier campo A, aplicar el rotor, y el campo resultante B va a cumplir automáticamente que divergencia de B igual a 0. Es decir, colocar B igual al rotor de A, automáticamente me cumple la ecuación divergencia de B igual a 0. De la misma forma que colocar campo eléctrico igual a menos gradiente de B, me cumple automáticamente que el rotor de E va a ser 0. Es decir, yo puedo pescar cualquier B, y cualquier B calculo el campo eléctrico, calculo el E, y el rotor de eso va a ser 0, siempre. Aquí mismo cuento, puedo pescar cualquier campo vectorial A, aplico su rotor, y el campo resultante B siempre va a cumplir que divergencia de B igual a 0. Es decir, esas ecuaciones se cumplen automáticamente, independiente del A. Elige cualquiera, no importa, y si esa ecuación se va a cumplir. El cuento que tiene que cumplir además también la otra, que es el rotor de B igual a mu 0J. Y ahí viene el cuento. Entonces, esta es la gracia de esto, me produce justamente, bueno, y el A es lo que se llama el A potencial vectorial. Esto es lo que llamaba el potencial vectorial.
Potencial porque cumple más o menos la misma función que cumple el B, y vectorial porque es un vector. El B uno lo llama potencial eléctrico o potencial escalar. Son sinónimos. Ahora bien, entonces con esto ya está garantizado que divergencia B igual a 0. Lo que ahora necesitamos justamente es la otra ecuación de Maxwell, que es rotor de B, que me queda el rotor del rotor de A, y esto es gradiente de la divergencia, si el gradiente es el gradiente de la divergencia de A. Esto es una identidad vectorial, nada más, esto es matemática, este último no es física, simplemente es calcular propiedad del gradiente. Laplaciano de A. Y esto es igual a U 0 J, ley de Ampère. En otras palabras, yo tengo la ecuación que el potencial vectorial tiene que cumplir esta ecuación que se ve bastante fea. Perdón, ¿qué estoy haciendo con mi cuadrado? Esto es un vector igual a mu 0 J. Esta es la ecuación que tiene que cumplir bien. Ahora, como observación importante, de hecho, después vamos a sacarle más jugo a esto. Observación importante, si yo defino un nuevo campo vectorial, si yo tengo un campo vectorial A0, y yo defino un nuevo campo vectorial A igual a 0 más el gradiente de un lambda, ¿qué obtengo? Obtengo lo mismo, es decir, el A y el A0 me dan exactamente el mismo campo vectorial B. Es decir, me dan el mismo campo magnético. Ya sea el A y el A0 me dan exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque, claro, aplico el rotor de A. Lo que yo quiero es el campo magnético. El campo magnético es el rotor de A. Si aplico el rotor de A, me queda el rotor de A igual a rotor de A0 más el rotor del gradiente. Pero el rotor del gradiente sabemos que es 0. Entonces los dos me dan exactamente el mismo campo vectorial. Es el mismo campo magnético. Son equivalentes. La única diferencia es por un gradiente. Lo mismo pasa con el potencial eléctrico. La diferencia es que, claro, si yo le agregaba al potencial eléctrico, le agregaba una constante, me da exactamente el mismo campo eléctrico. Si le agrego una constante cualquiera, me da exactamente el mismo campo eléctrico, porque, claro, me aparece el gradiente de una constante y la gradiente de una constante es 0. Aquí lo mismo, pero un poco más complicado, es un poquito más sofisticado, porque, claro, le agrega el gradiente de un campo escalar, y el rotor de eso siempre es 0. Entonces, los dos, el A y el A0, me dan exactamente el mismo campo magnético. Y a mí lo que me interesa es el campo magnético, no me interesa el potencial vectorial, porque lo que yo mido es el campo magnético. En verdad, lo que yo mido siempre es la fuerza, pero la fuerza se mide a través del campo magnético, usando a través de la ecuación la fuerza de Lorentz. Bien, ¿qué significa esto? Que significa que yo tengo un grado de libertad. Y el grado de libertad que yo lo puedo usar esto me da un grado de libertad y yo puedo usarlo, por ejemplo, para imponer que divergencia de A valga 0. Por ejemplo, ahora bien, sí, claro, en principio yo podría tener, en general yo puedo tener imagínense que la 0 no tenga divergencia 0. Esto pues, si divergencia de A0, por ejemplo, distinto es 0, bueno, yo puedo sumarle tengo A igual a 0, le puedo sumar un gradiente de lambda. ¿Pero cuál? Uno tal que me produzca que divergencia de A me sea 0. Es decir,
divergencia de A0 más divergencia del gradiente, si me queda el laplaciano, de lambda. Es decir, me queda la ecuación laplaciano de lambda igual a menos divergencia de A0. Y lo que tengo aquí justamente es la ecuación del pescado, digo, de Poisson. Y la solución de esta ecuación es, la conocemos, la ecuación es lambda igual a 1 partido por 4pi, si no me equivoco, integral de divergencia de A0 partido por R, a ver, aquí lo tengo así, partido por R. Bueno, R menos R', si lo prefieren, R menos R' módulo de 3R'. Eso, dado si la divergencia me da distinto de 0, bueno, tengo la divergencia, puedo encontrar, da lo mismo que no, mira, da lo mismo que yo que no sepa cuánto vale ese lambda. Lo importante es que yo lo puedo encontrar. Es decir, existe ese lambda, no importa si yo puedo encontrarlo o no puedo encontrarlo. No importa cuán difícil es encontrar, lo importante es que existe. Y si existe, yo puedo formar mi nuevo vector, mi nuevo campo vectorial A, tal que su divergencia valga 0. No importa si es muy difícil encontrarlo, lo importante es que existe. Entonces yo siempre puedo, en la palabra, yo siempre me puedo dar un potencial vectorial cuya divergencia valga 0. Ahora bien, ¿qué gracia tiene que la divergencia valga 0? Muy simple, si divergencia de A es 0, entonces tengo esta ecuación de acá. Laplaciano de A vector es igual a menos mu0 J. Claro, esto de aquí, viene de acá, ¿dónde está? De acá, se dan cuenta aquí. Claro, si la divergencia es 0, me queda simplemente el laplaciano igual a eso. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que, mismo anterior, que tengo la ecuación de ecuación de Poisson, es decir, no tengo la ecuación de Poisson, tengo 3 ecuaciones de Poisson, una por cada componente. Y la solución, ya vimos que la solución de ya vimos la solución de ecuación de Poisson la conocemos. Eso nos da entonces que A de R me queda el mu0 partido por 4pi integral de J, bueno, de R' obviamente, partido por módulo de R menos R'. A de 3R'. En J puedo encontrar un cuento que teníamos antes. ¿Se acuerdan que el potencial vectorial, el potencial escala del potencial eléctrico era B igual a 1 partido por 4pi epsilon 0 integral de ρ partido por el módulo de R menos R' de 3R'? Es análogo. Claro, suponiendo divergencia de A igual a 0. Es decir, no suponiendo, sí, imponiendo divergencia de A igual a 0. No es difícil. Y ya. Es decir, ya tengo el potencial vectorial. Ahora, comentar, porque la deducción es más o menos la misma, sobre las condiciones de borde. Es decir, ¿qué pasa cuando yo atravieso una superficie? Antes era qué pasa si yo atravesé una superficie que estuviera cargada. Bueno, para el campo magnético, si está cargado, da lo mismo. Lo importante es que haya corriente. ¿Qué pasa si ahora sobre su superficie? ¿Qué pasa con el campo magnético ahora si esa superficie cruza una corriente eléctrica? Es decir, tengo una superficie y sobre esta superficie está atravesada por una densidad corriente superficial.
El J es una densidad de corriente volumétrica, esta es una densidad corriente superficial. El I es lineal, el K es superficial, el J es volumétrico. Tengo eso. Yo tengo dos lados. Tengo acá arriba, tengo arriba el lado 1 y abajo tengo el lado 2. Por un lado la superficie, por un lado de la otra superficie. Y aquí esto me genera, bueno, aquí mismo que antes, no, este no. Voy a tener el campo magnético 1 ortogonal a la superficie y la componente campo magnético abajo ortogonal. Y ¿Profe? tengo uno paralelo. Un segundito, deja colocar de uno paralelo. Tenía el dibujito. Y de dos paralelos. Ya, sí, dime. Sí, que me distrajo un momento, los vectores K, ¿qué eran? Ah, el vector K es la densidad corriente. Ah, ya. Pero importante, la densidad corriente superficial. La notación que usamos típicamente es, mira, para densidad corriente lineal, lo que hay en un cable es el I. Cuando tengo un cable, ese es lineal. Cuando tengo superficial, lo denoto como un K, densidad corriente superficial. Porque aquí tengo una superficie y aquí una corriente que van sobre esa superficie. Y si estamos tomando el volumétrico, es el J. J el volumétrico, el K es superficial, el I es el lineal. Vale, Lo mismo profe. que usamos, lo que usamos hasta ahora para la densidad de cargas, nosotros usamos lambda, sigma y rho. Es más o menos el equivalente, solo que ahora las corrientes tienen dirección, por eso son vectoriales. ¿Ya? La misma idea. Entonces tengo y nosotros cuando decíamos condiciones de borde, nosotros colocamos una densidad de carga superficial, sigma, sobre una superficie, y vemos cómo cambiar el campo eléctrico de abajo y arriba. Aquí nos colocamos una densidad de corriente superficial y vemos cómo cambia arriba y abajo. Bueno, no es el cálculo porque es más o menos la misma idea, pero la diferencia ahora es que si nosotros usamos la ley, el teorema Gauss, el teorema de divergencia, usamos nuestra superficie gaussiana, ¿se acuerdan que teníamos un salto en campo eléctrico, en la versión perpendicular? Ahora en el campo magnético no, porque la divergencia del campo magnético es cero. No hay no le da lo mismo lo que pase para la divergencia. Divergencia del campo magnético es cero. Si yo calculo entonces el flujo de campo magnético siempre es cero. Luego implica eso que la componente ortogonal en 1 es exactamente igual a la componente ortogonal en 2, que es exactamente opuesto a lo del campo eléctrico. Ahora, en el campo eléctrico, cuando uno se da una superficie, eso lo hizo Nicolás, se da una superficie gaussiana y calcular las tapas y veíamos justamente arriba y abajo. Y después uno usa una línea de corriente, en este caso un anillo amperiano, y usar el teorema de Stokes para calcular la integral sobre el rotor. Y en este caso el campo eléctrico da que la componente paralela era cero, porque el rotor de E es cero. El campo magnético es justamente lo opuesto, el rotor del campo magnético es distinto, es cero. Y eso nos da que la componente paralela 1 menos la componente paralela 2. Ahora, este sí va a ser distinto a cero, va a ser mu 0 por la densidad corriente, K. Es decir, es justo lo opuesto al campo eléctrico. La componente ortogonal en campo magnético es continua, en el campo eléctrico es discreta, tiene un salto. La componente paralela en campo magnético tiene un salto, pero la componente paralela en campo eléctrico es continua. Es justo lo opuesto. Y es porque, claro, por la divergencia de B es cero, en cambio el rotor de E es el que es cero. Y por eso se intercambia esta cosa. Y hay una forma bonita de hacer esta cosa vectorial menos... Esto resume las dos cosas, que me queda el mu 0, K cruz N. N es la normal a la superficie. Claro, y que como acá en ortogonal va a haber una componente que va a ser cero, que la
que es la ortogonal, y la otra componente que es distinto a 0, que es K. Ahí están contenidas las dos condiciones arriba. Esto se puede, bueno, tú lo puedes escribir a nivel del campo, digo, el potencial vectorial. Lo mismo que hacemos con el potencial escalar, se puede hacer con el potencial vectorial, y uno obtiene que el potencial vectorial es continuo, pero tiene un salto en su derivada. Obviamente tiene que tener un salto, porque si no, ¿cómo doy cuenta que la componente paralela es igual a la componente paralela tiene un salto? Y esto de A1 vector ADN menos de A2 vector N. N diría con respecto a la derivada normal. Y esto justamente es menos mu0K. Eso es la ecuación de arriba, pero escrita para la versión del potencial vectorial. ¿Ya? Ok. ¿Van bien? Sí, se va entendiendo. Perfecto, muy bien. Lo hice rápido porque es esencialmente lo mismo que se hizo para el campo eléctrico. Ahora vamos a pasar a otra cosa que necesito, pero que también vamos a hacer rápido porque lo hicimos para el campo eléctrico y que lo necesitamos, igual que lo necesitamos para el campo eléctrico, ahora necesitamos para el campo magnético, que es la expansión multipolar. La idea, claro, yo tengo una línea de campo, tengo la corriente eléctrica que va para acá, deja así bonito, y tengo un elemento de largo, aquí mi de L vector prima, sobre el cual voy a integrar, y déjenme colocarlo de otro color esta cosa, y yo quiero justamente, aquí está mi origen, aquí está mi vector R de posición con respecto al origen, aquí tengo mi vector R', sobre el cual estoy integrando, porque estoy recorriendo esta cosa acá. Y obviamente aquí tengo mi vector, el R vector, que es, le recuerdo de nuevo, R menos R'. Ya, eso, y entre estos dos se forma un ángulo que llamo θ'P. El vector R es fijo, y lo que voy cambiando es el R'. Entonces, si cambio el R', va a cambiar también mi θ'P. Entonces, lo que me interesa es el 1 partido por R. Esta cosa acá, que es 1 partido por raíz cuadrada de R cuadrado más R' cuadrado menos 2R, R', coseno de θ'P. Ya, eso está. θ'P, sí está bien. ¿Está bien? Sí. Claro, porque el R es el módulo de R menos R'. Entonces el raíz cuadrada del cuadrado. Y esto vimos que era igual a, usando los polinomios de Legendre, esto es igual a 1 partido por R, sumatoria n igual 0 hasta infinito, de R' partido por R a la n, por los polinomios de Legendre, y eso es porque la función de que está a la izquierda es una función generatriz. Coseno de θ'P. Ya, eso es matemática que ya vimos, y que, bueno, idealmente también lo hubiesen visto en métodos matemáticos. Idealmente lo hubiesen visto en primer método matemático, pero ya lo vimos en la parte de expansión multipolar para la parte del campo eléctrico. Aquí misma idea,
¿Y por qué necesitamos esto? Bueno, porque ya vimos, ¿se acuerdan que vimos que el campo eléctrico, digo, el potencial vectorial en R, lo resolvimos recién. Era mu0 por I, suponiendo divergencia igual a 0 todo el cuento, porque es para útil. Integral de, bueno, este equipo ya cerrada de R de R', o bueno, si lo prefieren de L', partido por R. Eso es, quizás no lo dije, bueno, quizás ¿dónde está? Aquí. Acá está. Aquí tengo el J, claro, porque le decía carga volumétrica, pero es exactamente equivalente, es lo mismo, pero cambiando el J a I y el de 3R' a de R' nada más. Es lo mismo. Es decir, tengo la única... ¿Cómo lo conecto? Claro, yo tengo una densidad de carga volumétrica. En otro caso, yo tengo simplemente un cable, de una línea corriente. La conexión entre los dos es simple. La línea corriente es la densidad del volumen multiplicada por una delta de Kronecker, una delta de Dirac, nada más. Y esa delta de Dirac me mata dos dimensiones y me transforma la integral de volumen en una integral de línea, nada más. Lo mismo pasa si yo transformase el J en una densidad de volumen o una densidad superficial. Lo único que hay que hacer es colocarle una sola delta de Dirac que te mata una sola dimensión y te queda una integral de superficie. Es decir, esta solución es la misma. Lo único que hay que hacer es lo mismo, solo si en vez de tener volumen tuviera lineal, es la integral de línea por la corriente eléctrica, o si fuera superficial es la integral de superficie de K en R. Exactamente lo mismo. ¿Queda claro eso, no? Si Sí, se entiende. Por eso, y el vector I, es decir, claro, la corriente, el I es un vector, pero le separan su módulo y su dirección, y la dirección se la meto a la diferencial de longitud. El diferencial de alga, es decir, el dr'. dr' lo transforma en un dr' vector, porque claro, el I va en la misma dirección. Está el campo aquí. ¿Se dan cuenta? El I, bueno, aquí no lo coloqué, este es dr vector prima. ¿Se dan cuenta? La corriente eléctrica va en la misma dirección que el dr', porque va por el cable. No se puede ir para ningún otro lado. Ya bien, entonces se dan cuenta por qué yo necesito el 1 partido por R, justamente para reemplazarlo dentro de esa integral y calcular cada elemento de la integral. Eso nos queda entonces a... ¿Dónde está? Ya. Esto nos queda mu0 y... ya terminó, luego sí, ya tenemos la fórmula, así que solo es cosa reemplazar ahora. Sumatoria n igual 0 hasta infinito de 1 partido por R a la n más 1, integral cerrada de R' a la n por polinomios de Legendre, que ya los conocemos, coseno de teta prima a de R'. ¿Ya? Y ya estamos casi listos. Separo el A, lo separo, bueno, esto lo separo en 3 componentes, me queda, es decir, no lo separo en 3 componentes, escribo explícitamente las 3 primeros, 4pi. Me queda, el primer término me queda, ¿dónde está? 1 partido por R, para n igual a 0, me queda integral de línea de R vector prima más 1 partido por R cuadrado, integral de R' por el polinomio de Legendre de orden 1, que es coseno teta prima nada más. Es eso de R vector prima
más 1 partido por R cubo integral de R' cuadrado por el polinomio de Legendre de orden 2, que es 3 medios coseno cuadrado de teta prima menos 1 medio de R vector prima más punto, todos los términos. Y mismo cuento que antes, este término acá es lo que llamamos el monopolo, este acá, este es el dipolo, y este acá es el tercer medio, que es el cuádrupolo. Ya, primera cosa que observar, que la integral a de R vector prima vale 0. Porque claro, lo que yo estoy haciendo es sumar vectores. Estoy sumando este vector más este vector más este vector en un ciclo cerrado. Entonces el último vector va a apuntar al inicio del primer vector. Entonces cuando decir, lo que yo tengo esencialmente es eso, más eso, más eso, más eso, más eso, más eso. Claro, infinitesimalmente. Pero se dan cuenta, el punto inicial es igual al punto final. Suma de vectores, el vector resultante es 0. Es esencialmente eso, nada más. Esto es importante, significa que el término monopolar es 0. Eso viene directamente que del divergencia del campo magnético es 0. Como la divergencia del campo magnético es 0, implica que los monopolos magnéticos no existen. Bueno, en esta teoría no. Por lo menos nunca se han observado. Por eso uno siempre dice que divergencia del campo magnético es 0. Divergencia del campo magnético al 0 implica directamente que no existe el término monopolar. El primer término relevante es el dipolar. Y Un por cosmólogo lado... no diría eso, profe. ¿Ah? Un ¿Perdón? cosmólogo no diría eso. Sí. Yo sé que algunos de ellos tienen teorías en las cuales necesitan tener monopolos magnéticos. Pero bueno, hasta el momento nunca se han observado. Dice, hay teorías que necesitan los monopolos. Entonces, el término relevante, y con esto termino, que es el término dipolar, va a ser mu0, que el primero, el cuadrupolar no lo vamos a pescar, sino 4pi r cuadrado integral sobre r', coseno de teta prima de r vector prima, y esto que igual a mu0 i partido por 4pi r cuadrado. Esto puedo escribirlo como r unitario punto r vector prima, porque claro, el coseno aparece justamente el producto punto de r vector prima, y eso se puede escribir como, usando el teorema de Stokes, como el mu0 claro, mu0 y 4pi r cuadrado con signo, si nos queda el r unitario cruz la integral de diferencial de área prima. Ahí se ocupa el teorema de Stokes, porque claro, aparece justamente esa integral, me aparece calcular el rotor de esa integral de línea, aplico el rotor y me queda el integral de R cruz de A. El R lo puedo sacar fuera y yo puedo decir que, entonces, perdón, esto con signo menos, y ahora sí termino, pucha. Lo siento. Ah, quiero terminar esto antes de entrar con materia. Y esto, el dipolar, me queda como mu0 partido por 4pi m cruz r unitario dividido por r cuadrado.
Un poco mejor, ya. Donde M se define justamente como el resto, que el I integral de diferencial de área, que esencialmente, bueno, uno puede decir I por esa integral la puedo llamar A. Ya está. Un dipolo magnético uno se lo puede imaginar como un anillo de corriente y que produce justamente esta línea de campo. Es decir, un anillo de carga, un circuito circular, te produce esa línea de campo. Si uno se abstrae y lo hace muy pequeño, uno obtiene justamente un dipolo magnético, que esencialmente es así. Visto de lejos, simplemente queda así. Luego, los dipolos eléctricos, ¿se acuerdan? Eran dos cargas. Dipolo eléctrico eran dos cargas que están separados. Un dipolo magnético es un pequeño anillo con corriente eléctrica ahí. Y eso.